Muy buenos días, hermanos. Un saludo a todos en este día del Señor, que es abril 26 del 2020. Vamos a iniciar nuestra reunión hoy y vamos a iniciar con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta mañana. Que tu gracia y tu paz y tu amor estén con nosotros. Háblanos por tu palabra a nuestro corazón y a nuestra mente. Prepáranos, Señor. Saca de nuestra mente cualquier distracción. Enséñanos a concentrarnos y a escuchar lo máximo de tu palabra, para que podamos sacar mucho beneficio espiritual. Si te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia entonces en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 15. Vamos a leer los últimos versículos del 22 al 33. Con esto terminamos el capítulo 15 de Romanos. Para la semana que viene vamos a iniciar el capítulo 16. Así que vamos a, en este momento, abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 15. Vamos a leer del 22 al 33. Tengo la versión Reina Valera y también tengo la versión de las Américas. Voy a usar las Américas. Si usted tiene la Reina Valera, me sigue ahí también. Porque también uso, ustedes saben, comparando versiones. Dice la palabra de Dios, Romanos 15, al 22 al 33. Por esa razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Muy bien, hermanos, así de esta forma, entonces, son los últimos versículos de este capítulo, muy interesante, realmente muy interesante, porque si vamos a hacer un recuento rápido, el capítulo 14 ya hemos visto que habla sobre problemas entre judíos y gentiles en cuanto a qué es lo que se debe comer, qué no se debe comer. En resumen, Pablo dice, bueno, el reino de Dios, escuchen bien, no consiste en comida ni bebida, sino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo en resumidas cuentas. Y mientras dice eso, Pablo pone dos grupos en la iglesia de ese entonces y que yo creo que también existe ahora. Claro que sí. Los hermanos fuertes en la fe y los hermanos débiles en la fe. Entonces Pablo dice, bueno, ser débil en la fe no es una virtud, porque prácticamente evidencia inmadurez espiritual y que no ha crecido. Sin embargo, el fuerte, obviamente, es alguien que tiene madurez espiritual
Debe de aceptar y dar la bienvenida al hermano débil, pero no para contender, sino para edificación. Ahora, muchos dicen, bueno, pero aquí dice no contender, no me tienes que decir nada. Pablo no dice eso. Pablo dice para edificación, no contender, lo cual significa de que se le tiene que enseñar, pero para edificar. Dos cosas muy, muy importantes. Así que el hermano que es débil, que me está escuchando, con humildad reconozca que es débil, va a tener que aprender, hermano. Porque ser débil no es ninguna virtud. Y siempre pongo el ejemplo de los niños. Si usted tiene hijo y tiene 5 años y todavía no camina, todavía no se levanta, todavía no habla, todavía no come por sí mismo, usted sabe que tiene un problema. Es igual con el cristiano. Si un cristiano ya tiene cierto tiempo y sigue como que tiene hace una hora se hizo cristiano, pues hay un problema con ese cristiano. Entonces Pablo dice, hay débiles y fuertes en la fe. En el tiempo de Pablo en Romanos, en el contexto que estamos hablando, el débil fue la persona que tenía escrúpulos en cuanto a comer ciertas comidas o no. Y había problemas, más que todo culturales, con los cristianos gentiles. Pablo dice, bueno, hermanos, al fin y al cabo, el reino de Dios no consiste en comida, bebida que se va a comer o no, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que eso es lo que se tiene que ver. Muy bien. Ahora, cuando empieza en el capítulo 15, empieza diciendo, como hemos visto, otra vez otro llamado. Dice, los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, la iglesia no está para contender en cuanto me gusta esta comida, me gusta el otro no. Estamos para ayudarnos. Y si hay débiles, los fuertes, ayudemos al débil. Prácticamente eso. Ayudemos al débil. Entonces dice ahí, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Ahora, es muy importante porque cuando dice agradar al prójimo para su edificación, no quiere decir, bueno, no le digo esto para que no se ofende. No, no quiere decir eso. Quiere decir no hacer aquellas cosas que Pablo dijo en el capítulo 14, básicamente, que no tienen nada que ver con la iglesia de Dios. Que no tienen nada que ver con la iglesia de Dios. Así que ese es muy importante, un principio muy importante. Si algo en la iglesia llevo, que va a ofender al hermano, mejor no lo hago. Se acabó. Porque quiero que el hermano se edifique. Recuerde, son débiles en la fe. Y débil en la fe no es una virtud. Pero el cristiano fuerte está demostrando su amor, su madurez, sobrellevando las cargas de los débiles. Es un buen ejemplo. Y pone el ejemplo de Cristo. Ya hemos visto en Filipenses capítulo 2 como Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo claro que Pablo quiere que nosotros los cristianos sigamos, como Cristo se humilló a sí mismo. Entonces dice ahí, pues ni aun Cristo se agradó, antes bien recibió los vituperios de los que le injuriaban. Muy bien, entonces dice el 4, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Ahora, muy interesante, si alguien dice, pero ¿por qué tengo que leer la Biblia a cada rato? ¿No? Esta es la Biblia. ¿Por qué tengo que leer la Biblia a cada rato? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Esta es una Biblia en griego, Nuevo Testamento en griego. No, no diga, lo enseño porque no quiero que digan, oh, parece el testigo de Jehová. No, no es testigo de Jehová. Es la Biblia en griego. Ok. Uh, Se estudia la escritura, el Antiguo Testamento, para, como dice ahí, nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza. Leemos el Antiguo Testamento para enseñarnos, ¿no? Para conocer, porque ese es el texto que Pablo escribió antes. ¿Cómo escribió Pablo, perdón, los discípulos, perdón, profetas en el Antiguo Testamento? ¿Para qué lo escribieron? Jesús dice, todo, la ley, los salmos y los profetas, todos hablan de mí. O sea, esa es la hermenéutica. Entonces, Pablo dice, bueno, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribe para nuestra enseñanza. No es en vano, para nuestra enseñanza, dice ahí. A fin de que por medio de la paciencia y del consejo de las Escrituras tengamos esperanza. Porque son profecías que apuntan a Jesucristo, ¿no? Y el Dios de la paciencia y del consuelo conceda tener un mismo sentir entre todos. ¿Por qué dice eso? Mismo sentir, un sentir, pensamiento. El sentir es pensamiento.
Muchos dicen sentir, pero yo no siento. Pero no es realidad del sentir de sentir, sino es de pensar, tener una misma doctrina, creer lo mismo, pensar lo mismo. Eso es nuestra comunión. Por eso es imposible que alguien esté en comunión, que alguien piense diferente a nosotros en cuestión de doctrina de Dios. Es lógico. Podemos tal vez saludarnos, hablar, pero comunión no puede haber cuando alguien rechaza ah, las enseñanzas que nosotros creemos. Y bueno, entonces Pablo sigue en su carta para que unánimes en una sola voz glorifiquemos a Dios. Es el punto principal. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué hay iglesias locales? Para que todos unánimes glorifiquemos a Dios. Esa es la razón. No vamos a ver qué zapato llevó, qué camisa llevó o cómo se vistió. No vamos a ver eso. Claro, tampoco quiere decir que ya que no vamos a ver qué cosa se vistió, vamos a ir, digamos, un desastre, ¿no? Ah, no, nada de eso. Pero el punto principal es la adoración a Dios. Dios es el centro del reino de Dios. A glorificarle en una sola voz, pensando una misma cosa, como iglesia que somos. Entonces, de ahí Pablo va al capítulo 7, el Evangelio de los Gentiles, y habla de los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo demuestra de ahí en adelante, usando la ley, usando los profetas, usando los salmos, que ya los gentiles estuvieron en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, pone textos del Antiguo Testamento, porque es el texto que usaban los discípulos, para demostrar que realmente los gentiles estaban ya en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el versículo 16, Pablo dice, Dios me llamó para ser ministro de Cristo a los gentiles, o sea, a ustedes, ¿no? Ministrando la manera de sacerdote el Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo ministra a los gentiles y ora a Dios por ellos. Dice, Padre, he presentado tu Evangelio a los gentiles. Él intercede por ellos. Y es interesante porque la palabra intercesión diría, bueno, no, pero ¿cómo que intercede? Pablo dice ahí, mira lo que dice, ¿no? Ministrando a manera de sacerdote. No dice que es un sacerdote, pero como en todas las cartas de Pablo, Pablo dice, orando en el Espíritu Santo por vosotros. O sea, a, Pablo pedía a Dios por los hermanos gentiles, por las iglesias gentiles que él iba a predicar. En Galacia, Éfeso, Filipos, Tesalónica, ¿no? Corintios, Galacia, en este caso, los romanos. Pablo intercedía por ellos, dice, a manera de sacerdote, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles de ustedes sea aceptable. O sea, Pablo usando un lenguaje figurativo, porque en realidad no había sacrificios. Él no ponía a los gentiles a quemarlos ahí vivos como se hacía con un cordero, no, eso no hacía nada. Pero en un lenguaje figurativo, Pablo está diciendo, yo soy predicador misionero a ustedes. Y cuando yo oro a Dios, yo actúo como un sacerdote en donde tengo que sacrificar, hacer la ceremonia de un holocausto. Ustedes son ese holocausto, de olor grato a Dios. Así dice Pablo, muy interesante. Entonces yo tengo que estar seguro que ustedes sean ofrenda grata al Señor. Tengo que asegurarme, porque Dios me puso a ser ministerio. Entonces, de esa manera, eh, dice, con el poder, señales, prodigios, en ese tiempo los milagros, señales que hacía el Señor a través de Pablo. En el poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén a los alrededores de Ilírico, ¿no? ¿Qué es el Ilírico? El Ilírico viene a ser una región en el Asia donde hay muchas ciudades y Pablo predicó allí, alrededor de Ilírico, en todas esas ciudades. Ilírico, digamos, es como una provincia Ilírico, póngale de esa forma. Y dentro de Ilírico hay pueblos. Pablo predicó ahí. Por eso, y desde Jerusalén hasta Ilírico, hasta toda esa parte fue predicando. A todo ese lugar fue predicando Pablo. Y dice ahí, ¿no? En toda su plenitud el Evangelio de Cristo. O sea, Pablo predicó el Evangelio completo. El Evangelio puro Pablo predicó a toda la gente que está en Ilírico, que eran gentiles. Predicó a todos ellos. Es lo que dice ahí, el Evangelio completo. Y dice 20, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio.
no donde Cristo ya la conoció. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir eso es que Pablo no fue a lugares donde ya el evangelio había sido aplicado por otros apóstoles. Entonces, él dio preferencia, como es lógico, a lugares donde no se predicó el evangelio, Ilírico, toda la región de Ilírico. Ahora, al decir he dado lugar, más bien a predicar donde no se predicó, ¿no? Porque dice para no edificar sobre el fundamento de otro. Tiene razón. Si ya se predicó el evangelio en un lugar, bueno, no va a ir otra vez a predicar. No es que está prohibido en realidad, pero él pensaba, bueno, ya hay una base ahí. Mejor me voy donde no se predicó. Y tiene razón, porque recuerda, el primer siglo el evangelio estaba expandiéndose, entonces había cantidad de lugares donde predicar. No podía predicar, ya se predicó en cierto lugar. Y lo dicen los romanos porque como referencia, Roma ya habría recibido el evangelio antes de Pablo. Por eso Pablo dice, bueno, antes de ir con ustedes tuve que ir a otro lugar, porque no quise yo o predicar o edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado de él, verán y los que no han oído entenderán. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Los gentiles. Entonces, eso ya nos pasa al versículo 22. Una vez que Pablo dice, bueno, aquí dice el profeta, que como dice aquí, aquellos que nunca anunciaron, escucharon del Evangelio, a ellos tengo que ir a predicar. Y exactamente es lo que Pablo hizo en el tiempo, en su tiempo, fue a las regiones de Asia y predicó el Evangelio en toda la parte de Ilírico. Y dice, por esta razón, por la razón de que Pablo no quiso fundamentar, edificar en fundamento ajeno, muchas veces me he visto impedido ir a vosotros. Claro, porque Pablo está diciendo, por la razón de que no quise edificar en fundamento ajeno, pues no fui a ustedes, porque ya a ustedes se les predicó el evangelio. Entonces, yo dije, antes de ir con ustedes, no porque no los quiera, dice Pablo, ahí lo va a decir, no porque los odio, no porque no quiero ir. Sí, siento en mi corazón ir, pero decidí ir donde no se predicó el evangelio. Fíjese la diferencia. Y lo hizo. Entonces, luego que terminé de predicar en Ilírico, él tenía que regresar, pero regresar a Jerusalén. Y ahí nos explica por qué. Dice, por esta razón me he visto impedido ir a vosotros. Versículo 23. Pero ahora, o sea, hablando en tiempo presente, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, esa es la hora de Pablo. Después que ya viajó a Ilírico, después que ya predicó el evangelio en las ciudades donde nunca se predicó el evangelio, Pablo escribe la carta a los romanos, prácticamente diciéndoles, advirtiéndoles, preparando el camino, Pablo. Es una carta increíble teológica. Pablo se lució ahí, diríamos, teológicamente, ¿no? Dice, prediqué el evangelio, ya le dije por qué no pude ir con ustedes, porque no quise edificar en fundamento ajeno, a ustedes se le explicaban el evangelio. Fui a Ilírico, a todas las iglesias, pero ahora, ¿no? Ya no quedando más lugares, o sea, que Pablo arrasó con todo Ilírico. Sí, arrasó con todas las ciudades predicando el evangelio. ¿Se imaginan? Yendo, y era momentos muy precarios, porque no es como ahora, uno va a un carro. En ese tiempo no dice si usó burro, camello, pero me imagino que lo usó, ¿no? Porque caminar durante millas, millas y kilómetros era cansadísimo, aunque eran ya acostumbrados, siempre el cuerpo humano cansa, especialmente ya la edad de Pablo y todas las circunstancias, su salud que no estaba bien. Entonces, no fueron impedimentos para Pablo el no predicar el evangelio. Él predicó y dice ahí, predicó en todo los lugares, lo llenó. Es lo que dice 23, no quedando ya más lugar para mí en estas regiones. O sea que Pablo terminó su misión en la parte del Ilírico, en la parte del Asia, que está al norte de Jerusalén. Ya una vez que terminé aquí, ya no queda, todas las ciudades escucharon el evangelio, dice Pablo. Ya mi ministerio lo cumplía aquí, no quedando más otro lugar, ¿no? He puesto que muchos años se tenía un gran deseo de ir a ustedes. O sea, recién Pablo comienza a decir, bueno, ya que terminé de predicar el evangelio a toda esta parte del Asia, prediqué en todos los lugares, no hay ningún lugar que no haya escuchado el evangelio. Ahora, hermanos, ahora,
ya que como ustedes saben, siempre he tenido en mi mente ir a Roma, capital del Imperio Romano. ¿Quién no quiere ir a Roma, hermano? ¿No? Es como en el mundo Nueva York. Bueno, Nueva York es la capital del mundo, pero ahora ya no creo que quieran ir porque está lleno de la pandemia y todo eso. Pero algo así parecido, ¿no? Era tan famoso que decían, quiero ir a conocer. No va a ir a conocer Roma, capital del Imperio Romano, hermano. Entonces Pablo dice, sí, yo quiero ir a Roma, quiero visitar a ustedes, porque siempre tuvo este deseo, ya porque ya terminé de predicar en Asia, ya no hay nada más, todos los lugares se escuchó el Evangelio, ¿no? Pero voy a ir cuando vaya a España, dice Pablo. O sea, Pablo le estaba a entender el plan. Pablo dice, voy a ir a verlos, hermanos, pero primero voy a ir a España. Cuando vaya a España, de pasada, yendo a España, doy un salto y les veo a ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, sigamos ahí. ¿Por qué dice todo esto, Pablo? Porque, fíjese, versículo 24, espero veros al pasar. Fíjese, espero verlos al pasar. O sea, Pablo era un administrador. Él decía, bueno, o sea, ¿cómo le puede decir? El evangelio se predicó a Roma antes de Pablo, no fue. Pablo dio prioridad a las regiones donde no se predicó el evangelio. Y lo hizo, completó todo. Una vez que termina todo, le dice, ahora sí puedo ir a ustedes a verlo. Pero cuando dice eso, mira lo que dice. Primero voy a España y de paso que voy a España voy a verlo. O sea, es como que tal vez se puede decir, bueno, si alguien diría, bueno, quiere decir entonces que Pablo no tenía interés de ir a verlos, porque ¿qué si no iba a España? O sea, no iba a verlos. Da a entender, porque dice, de paso que voy a España voy a verlos. Pero no es de ese punto de vista, es del punto de vista de que urgencia el evangelio. O sea, los romanos ya escucharon el evangelio, no necesitan escuchar más. Ahora el trabajo de ellos que la iglesia crezca. A eso se refiere Pablo. Pablo está diciendo, tengo que ir a las regiones donde no se predicó. Bueno, ya terminé. Ahora sí, cuando vaya a España, de pasada, voy a ver a ustedes. A eso se refiere Pablo, ¿no? Y sé que cuando vaya a vosotros, lo que dice, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Mire, y dice, iré cuando vaya a vosotros, iré con la plenitud de la bendición de Cristo. Ahora, eh, en el griego, en el idioma griego, interesante, porque cuando vamos a hacer un exégesis, dice, yo sé, él tiene convicción, Pablo, que cuando vaya a ustedes, Pablo dice, yo tengo la convicción, yo sé, tengo la convicción, cuando vaya a ustedes, yo iré en la plenitud, que es un sustantivo, que quiere ser completo, lo que llena todo, de la bendición de Cristo. O sea, cuando Pablo vaya a Roma, no va a ir solamente de turista, a ver cómo están, a ver todos bien, muy bien, ya gracias. No, él va a ir con la plenitud de la bendición de Cristo. Y la palabra plenitud es un sustantivo en el griego que significa llenarlo todo, repleto, lleno hasta lo máximo. Y dice de la bendición, o sea, es un genitivo de Cristo. Pablo va a ir a Roma lleno en su totalidad de la bendición de Cristo para ellos. Es una gracia, es un don de gracia lo que Pablo dice a los romanos. Voy a ir preparado espiritualmente, lleno de la plenitud de la gracia de Cristo. Porque la bendición es una gracia. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros adquirir de esta enseñanza? Mucho. Uno de ellos es que entre cristianos, Dios nos bendice. Y es una plenitud. Ahora entiende por qué Pablo dice los débiles y los fuertes en Cristo. El débil no tiene toda la plenitud de Cristo, hermano. Entienda eso. El débil no tiene toda la plenitud de la bendición de Cristo porque es débil. Un niño débil, como el ejemplo que puse del 5 años, que no camina, que no habla, que no se sienta, que no gatea, que no puede sostener la comida del biberón.
Señor tiene un gran problema. No está desarrollado a la plenitud de un niño de su edad. No tiene la capacidad de la plenitud de un niño de su edad, emocionalmente, biológicamente, psicológicamente. Señor tiene un problema. Es igual con el cristiano. El cristiano que es débil en la fe no tiene la plenitud de la bendición de Cristo, porque es débil. ¿Ahora entiende por qué ser débil no es una virtud? Entonces, los cristianos fuertes tienen la plenitud de la bendición de Cristo, o sea, tienen la gracia plena de Cristo. La plenitud, qué lindo, estás lleno de la plenitud de la bendición de Cristo. Eso es un cristiano maduro, un cristiano fuerte en la fe del Señor. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, iré a vosotros en la plenitud de la bendición de Cristo. Y dice, os ruego, hermanos, ya en versículo 30, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os ofrecéis juntamente conmigo en vuestras oraciones. Ahora, una vez que ya Pablo dice en el versículo 29, hermanos, esto es mi plan. Pablo les explica bien esto a los romanos. Terminé de predicar el Evangelio en Ilírico. Ningún lugar se quedó sin ser predicado, ya lo hice. Ahora regreso a España, ¿no? Y llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré con la plenitud de la bendición de Cristo. Entonces, ese es el plan de Pablo. Cuando vaya a España, va a ir a verlos. Pero el versículo 30 cambia. El versículo 30 en adelante, entonces Pablo le pide algo a los hermanos de Roma. Les dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Interesante, porque en cuestión de la teología del Espíritu, que es neumatología, podemos ver que el amor está el genitivo del Espíritu. Pero ¿acaso no dice la Biblia en otro lugar el amor de Dios? Sí. O sea, ¿hay dos amores? No, es un solo amor. Pero recuerde, de aquí viene la doctrina de la Trinidad. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se puede entender que aquí habla del amor del Espíritu cuando en otra parte del amor de Dios? O sea, que dos amores, el amor de Dios, el amor del Espíritu, el amor de Cristo, ya son tres clases de amores. No, no son tres clases de amor, es uno. Pero como los cristianos creemos en base a la evidencia, esta es una evidencia bíblica, existe un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando dice en el amor del Espíritu, está diciendo el don del Espíritu. Porque el don del Espíritu viene a ser no balbuceadas, como hacen por ahí algunos amigos pentecostales. El don del Espíritu es el amor entre los cristianos. ¿Se acuerda que dice Pablo? Tenemos una deuda que nunca se va a acabar. La deuda que nunca se va a acabar es el amarnos unos a otros, como Cristo nos ama. Es una deuda permanente. Estemos en el cielo y es diferente. Pero mientras vivamos tenemos esa deuda. Entonces Pablo dice, en el espíritu en el amor, por el amor del espíritu, o sea, la comunión de los santos, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones. O sea, Pablo está apelando a los romanos a que se unan con Pablo en orar a Dios. Dice, esfuércense. ¿No? Versículo 30. En otras palabras, ayúdenme a orar en vuestras oraciones por mí. Entonces, el ayúdame, que viene a ser un llamado de Pablo, que Pablo hace, ayúdenme, está diciendo, hermanos, oremos juntos. ¿Se dan cuenta? La oración es tan importante. Dice, hermanos, oremos juntos. El ayúdame. ¿Para qué me tienen que ayudar? Quiero que oren por mí. ¿Para qué? Versículo 31. Para que yo sea librado de los que son desobedientes en Judea. Ahora, si ustedes leen todo el libro de
de los hechos, van a encontrar que los desobedientes en Judea no eran los romanos, ni eran los gentiles, eran los judíos. Los judíos eran los obedientes al Evangelio. Ellos estaban buscándole a Pablo, no para darle la mano y felicitarle, qué buen trabajo, para matarlo. Vean el libro de los Hechos. Lean, por eso les digo, lean, hermano. Ahora que están en cuarentena en su casa, lean la Biblia en el nombre del Señor. Estudien. Estudien los Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos, donde está mi marcador. Yo siempre tengo un marcador por aquí. Aquí está. Mi marcador. Lo puse aquí. Muy bien. Y con el marcador, mientras ustedes están leyendo la Biblia, ¿no? Están estudiando el libro de los Hechos. Ya están estudiando el libro de los Hechos. Comienzan a subrayar. Bueno, no van a subrayar todo, pero los textos claves del pasaje que está leyendo. Oh, aquí dice que persiguieron a Pablo. Estudiando. Oh, acá hay otro texto. O sea, de acuerdo al propósito que usted está estudiando. Porque el marcar no es solamente marcar, oh, qué bonito se ve, está amarillo. No, es justamente reforzar el aprendizaje, ¿no? Es una forma didáctica de aprender a estudiar. Cuando usted subraya un texto, se le queda grabado en la mente ese texto. Puede meditar. No hay apuro, no hay apuro. No es que tengo que visitarlo en 5 minutos. No, 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 no hay apuro. Usted reflexiona en el texto. Entonces se pone usted a reflexionar el texto. Se pone a reflexionar y dice, a ver, texto. Otra vez lo lee. Si tiene un cuaderno, lo puede escribir. Vamos a ver aquí. Otro pasaje de la escritura. Lo subraya, lo escribe. Entonces, formas de reforzar. Lo puede poner en su página de Facebook para que se refuerce más. Se dan cuenta ahora por qué cuando vemos desde el punto de vista positivo todas estas redes sociales en la internet, es bueno y positivo cuando se les utiliza bien. Claro, hay gente que lo utiliza para poner tonteras. Usted no lo utilice para eso. Usted utilícela para que sea algo bueno. Entonces, Pablo está pidiendo, después que le dice el plan de ir a verlo a los romanos, hermano, únase conmigo a orar. Necesito orar con ustedes. Ayúdenme, esfuércense, ayúdenme a orar. ¿Por qué? Porque yo quiero que el Señor me proteja cuando regrese a Judea. Porque hay gente que me quiere matar. Los judíos me quieren matar. Porque odian el Evangelio de Cristo. Odian cuando se dice que Cristo se levantó de la tumba al tercer día y que ellos son parte, ¿no?, del complot que hubo para matar a Jesús. Y me odian, me quieren matar. Ayúdenme a orar para que Dios me proteja. Son desobedientes. Y dice ahí en el versículo 31, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos. Número 2, ¿ok? Vamos a pedir que Dios me proteja de los judíos incrédulos que me quieran matar. Número 1. Número 2, que cuando esté en Jerusalén, ¿no?, que cuando esté en Jerusalén, mi ministerio sea aceptable a los santos. O sea que no solamente de los que odian el Evangelio, sino que los hermanos en Judea, en Jerusalén, no me rechacen, no me rechacen. Al contrario, que acepten mi testimonio, que acepten lo que yo estoy yendo con ellos, mi servicio para los santos en Jerusalén. Los dice santos. ¿Se dan cuenta que a los judíos no le dice santos, le dice a los que están en Cristo? Así que este es un mensaje a los amigos evangélicos que todo lo ven en Israel, banderita, candelabro, pañuelito, altar y todo eso. Eso no enseña la Biblia. Los únicos santos, aquí lo dice Pablo, los únicos santos, según las Escrituras, no es el pueblo judío. Son los que estamos en Cristo. ¿Ok? Son los que estamos en Cristo. Y dice, 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, ¿no?,
y cuente, ¿no? Y encuentre confortante reposo en vosotros. El Dios de paz sea con vosotros. Amén. O sea que, tercera petición de Pablo. Voy a ir a Judea, oren por mí para que me proteja de los judíos que me quieran matar. Número dos, para que los hermanos en Jerusalén, en la iglesia, los santos, me acepten, me reciban de buena fe. Y número tres, para que yo entonces vaya con mucho gozo, estar con ustedes. Y el Dios de paz sea con vosotros. O sea que Pablo está haciendo todo un plan en cuanto a esto. Pero miren lo que dice en el versículo 25. Cuando voy a Jerusalén para el servicio de los santos, dice, no, pero ahora voy a Jerusalén, dice Pablo, el versículo 25, cuando está escribiendo la carta a los romanos. Ahora voy a Jerusalén para dar ministerio a los santos. Porque en Macedonia y Acaya, que son ciudades donde él predicó el evangelio, en el Asia, Macedonia y Acaya, los hermanos que están en Macedonia y Acaya, hermanos gentiles, ellos han hecho un bien en hacer una colecta para los pobres que están entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, esto es algo muy importante porque aquí nos enseñan entonces el aspecto financiero de la iglesia. Hay muchos que hablan del diezmo, la colecta, ofrendas. Bueno, en este caso la ofrenda no fue para Pablo. ¿Ok? Pablo dije, déme la ofrenda, lo pongo en mi bolsillo, este es para mí, para comprarme un camello nuevo, un burrito o algo. No, no, nada de eso. La ofrenda, la colecta, que hicieron los hermanos cristianos, gentiles de Acaya y de Macedonia, lo hicieron con el propósito de mandar a los hermanos, a los santos en Jerusalén, a los hermanos pobres en Jerusalén. Qué hermoso, hermano. Pablo no dijo, bueno, de aquí a esta ofrenda, el 10% es mío. Allá puedo comprarme sandalias porque yo camino todo el desierto, una túnica nueva y pues un camello porque ya me cansé de caminar, ya me cansé. No, toda la ofrenda fue para los hermanos en Judea que eran pobres, lo cual implica estaban en necesidad. Entonces, yo creo que fue una gran cantidad de ofrenda, de colecta, para que Pablo estaba llevando a los hermanos en Jerusalén. O sea que Pablo no solamente era ministro de la palabra, pero también era la persona encargada de ministrar completamente a los hermanos en cuanto a sus necesidades materiales. Porque ahí dice así, sí tuvieron bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Fíjese, Pablo dice, está bien que hicieron los hermanos de Macedonia y Acaya con los hermanos de Judá, porque ellos tienen una deuda con los hermanos de Judá, con los hermanos pobres que están en Jerusalén. Ellos tienen una deuda. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que los apóstoles, los hermanos de Judea, judíos, como son parte del cuerpo apostólico inicial, al llevar Pablo el mensaje a los de Asia, está mandando también el apoyo espiritual de los hermanos, porque cuando sale Pablo, recuerden que hay una oración. Entonces, los hermanos de Judea no les mandaron cosas materiales, pero sí el mensaje del evangelio, que es el poder de Dios, algo espiritual. Entonces, por eso Pablo dice, si ustedes han participado de los bienes espirituales que le mandaron los hermanos de Judea, ahora ustedes están en la obligación de servir a los santos en los bienes materiales. Ahora, ese concepto tiene que ustedes subrayar. Porque aquí está hablando de un concepto, diríamos, de espíritu y material. Hoy en día, por ejemplo, hay mucha rechazo a esto de los televangelistas multimillonarios, grandes iglesias, y peor herejes todavía.
¿no? Que se han hecho. Y mucha gente, en su afán de rechazo a esa historia de vida, rechazan todo lo que tiene que ver con dinero, pero no es así, hermano. Por eso que la Biblia nos enseña. Este pasaje, Pablo nos está enseñando que no hay ningún problema con las ofrendas, con la colecta de los hermanos. Siempre y cuando, dice ahí, la condición, el factor que determina la validez de una ofrenda material es la necesidad de los hermanos. La necesidad de los hermanos. En este caso, los hermanos de Judea estaban en completa necesidad. Eran pobres, dice, y pobres materiales. Entonces, Pablo dice, ustedes están en la obligación, es un deber. Porque ellos al principio, ustedes conocen el Evangelio a través de ellos. Porque ellos oraron, nosotros, yo soy judío. O sea, todos nosotros venimos a los gentiles a predicar. Ellos espiritualmente. Entonces, como ustedes recibieron de ellos el Espíritu, la bendición espiritual, ahora ustedes están en la obligación, ¿no? En la obligación de eh, compartir con ellos los bienes materiales. Eso es muy importante. ¿Cuál es la enseñanza para la iglesia actual? Para la iglesia actual es que lo espiritual no está divorciado de lo material. Lo espiritual no está divorciado de lo material. No somos pietistas. Somos cristianos completos. El espíritu y también el cuerpo. Claro, porque como dice Santiago, voy a orar para ti, hermano, pero le dejas morir de hambre. ¿De qué sirve esa oración? ¿No? Cuando se puede ayudar al hermano, vamos a orar. Y aquí Pablo lo dice claro. Ellos le ayudaron espiritualmente, ahora ustedes tienen la obligación. Ahora, Pablo nos dice, bueno, depende de su sentido del corazón. Si tú quieres, si tú sientes, le ayudas al hermano. Pero si no sientes, no le ayudas. No, no existe ese concepto. Pablo dice, están en la obligación ustedes ahora de ayudar a los hermanos pobres, lo cual es un mandato. Entonces, el concepto de ayuda al prójimo, al necesitado, al pobre material, parte de la escritura. Ahí está, parte de la escritura. O sea, en la iglesia, el ministerio también de la iglesia, entre los hermanos, es ayudar al pobre de la congregación. No todos son así. Hay hermanos que están bien posicionados en una situación bien, no hay problema. Gloria a Dios. Pero no todos son así. Hay hermanos que están en necesidad. Según el concepto de Pablo, la iglesia local, no menciona un hermano, la iglesia local, basado en una colecta de todos los hermanos, está para ayudar a los que son pobres. Sí, eso, aquí está. Léalo otra vez. Lo voy a leer, porque sin caso que ustedes no me creen. Pero lo voy a leer ahora de la Reina Valera. Porque ustedes leen la Reina Valera. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus hechos espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Ya ves? De los materiales. Deben, o sea, están obligados. Tú me ayudas espiritualmente, pero tú eres pobre material. Ahora mi obligación es ayudarte material, iglesia local. Ahora, en ese tiempo la iglesia estaba expandiéndose. Pablo tuvo que ir a Macedonia. Posiblemente Pablo les habló de la necesidad, colectó dinero y de ahí trae a los hermanos de Judá, que están pobres materialmente. Entonces dice así que cuando haya cumplido esto y haya entregado esta ofrenda, versículo 28, cuando ya fui a Judá, a Jerusalén, y entregue esta ofrenda a mis hermanos pobres que están allá, iré a España, llegando de paso a veros. Iré a España. O sea, primero de la región, ¿no? De Ilírico, Pablo de Ilírico pasa al sur, a Jerusalén, trayendo la ofrenda de los hermanos de Macedonia. Una vez que esté con los hermanos de Macedonia en Judea repartiendo la ofrenda a los hermanos de Macedonia, otra vez se prepara y va para Roma. Pero para ir para Roma,
él va a pasar por España y de España va a Roma. Así es, de España va a Roma. Una vez que entregue la ofrenda a los santos en Jerusalén, regresa a España y de ahí a Roma. Y ahí se queda en Roma. De ahí no regresa. Fue a España. Posiblemente habla español, Pablo, quién sabe. Español antiguo, el español antiguo no es igual al español. Yo le he leído al español antiguo. A la universidad trajeron unos documentos de España del año 1500, bueno, no del tiempo de Pablo, pero 1500, tiempo de la Reforma, hace unos, ¿qué es? 500, 700, 600 años. Hermano, no se entendió nada. Algunas que otras palabras más o menos yo ya captaba, y imaginaba, adivinaba. Bueno, yo creo que esto quiere decir esto, porque el original, nuestro español está totalmente manoseado, diríamos así, en ese aspecto, ¿no? Manoseado en el aspecto de que ha cambiado, mal hablado, mal escrito. Ahora, imagínense el español del tiempo de Pablo hace 2000 años, hermano. Yo creo que voy a tener que buscar, aquí, quiero leer ese español de ese tiempo y lo voy a compartir. Yo creo que no entenderíamos cómo hablaba. Pero Pablo estuvo en España. Quién sabe, posiblemente habló algo de español. Y de ahí fue a Italia, latín. Entonces Pablo pide a los hermanos que le ayuden a orar, ¿no? Número uno, para que lo proteja Dios de los judíos que lo querían matar. Número dos, para que los hermanos en Judea lo reciban con los brazos abiertos, trayendo la bendición de los hermanos de Macedonia y Acaya. Y número tres, para que después de ahí, cuando parta, vaya a España, Dios los proteja y vaya bien recibirlos a los hermanos. O sea, Pablo pasó su tiempo viajando, visitando a los hermanos, predicando el evangelio donde tenía que ser predicado. Y ahí, entonces, cumplir su misión en Jerusalén, trayendo la colecta a los santos pobres, y de ahí ir a Roma, donde ya se queda. Ese es el plan del viaje de Pablo, eh, que las escrituras no dicen. Dice, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante, ¿no?, reposo con vosotros. El Dios de paz sea con ustedes. Amén. O sea, la despedida final de Pablo dice, el Dios de paz esté con ustedes, la iglesia. Versículo 32, para que con gozo llegue a ustedes, Roma, con gozo llegue a ustedes, Roma, por la voluntad de Dios. Y eso es algo muy importante, hermano. ¿Qué podemos nosotros rescatar de aquí? Bueno, lo que podemos rescatar de aquí, número uno, es que hay una comunión espiritual, que es la comunión del Espíritu, el amor del Espíritu, es lo que une a los cristianos, ¿no? Número dos, que no hay una división entre lo espiritual y lo material. Pablo equipara hasta cierto punto. Ellos te ayudaron en lo espiritual, ahora tú ayúdales en lo material. Y los dice no como opción, sino que es un deber ayudar a los hermanos que nos ayudan espiritualmente. No que le estaba pagando, pero estaban en pobreza. Muchos dicen, si no hubieran estado pobres, tal vez no lo hubiera hecho. Posiblemente que no, posiblemente. Pero en ese entonces estaban los hermanos en pobreza. Igual hubiera sido lo contrario, si los hermanos hubieran sido que estaban en pobreza en Macedonia y los hermanos en Judea, lo cual hicieron, recolectan una ofrenda y alguien se los lleva a los hermanos, a la iglesia, y de ahí repartían según su necesidad. Entonces, eso es, aunque era una obligación, parte del amor. En otras palabras, si uno se siente obligado por ayuda que el hermano me ayudó, Pablo descarta la idea de que uno esté solamente ayudando enojado. Así que teniendo eso en mente, hermanos, de lo que Pablo dice, terminamos entonces con este capítulo 15, capítulo muy importante, muy interesante, que nos ayuda a nosotros a entender en cuanto a la oración. Pablo inclusive dice aquí, Pablo pide por protección, Pablo pide para ser recibido bien en la iglesia y también para llegar y compartir la gracia a los hermanos.
Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que tu palabra ha sido predicada y que esto ya ha quedado muy bien en la mente de los hermanos. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos hoy día y que empiecen y empleen su tiempo en la oración, la lectura de la palabra de Dios y el testimonio. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén, hermanos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre.